Reveladas 3 escalofriantes historias de terror oculto durante la noche, un viaje siniestro en el pequeño pueblo de San Miguel, todo parecía normal, pero cada 2 de noviembre, la atmósfera vibraba de una forma inexplicable. Las luces titilaban, los gatos maullaban con estridencia, y la noche vestía un manto de misterio. La familia García, un clan fuerte y unido, se preparaba para el Día de Muertos. Abuela Elena, de 75 años, con su sabiduría y dulzura, enseñaba a sus hijos y nietos que la muerte era solo un camino más, un regreso a casa. La cocina, un refugio de calor, estaba invadida por el aroma a pan de muerto y tamales recién hechos. Risas y recuerdos se mezclaban, creando una atmósfera acogedora. Sin embargo, al caer la noche, una brisa helada atravesó la casa, trayendo un eco de lo desconocido. Sofía, la valiente adolescente de 16 años, y su hermano Luis, de 18, comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Los objetos familiares se movían solos y los susurros rondaban las paredes, tonando una melodía amarga del pasado. De repente, la seriedad de la abuela Elena se apoderó del ambiente. Cada generación de los García ha enfrentado una maldición, susurró con voz temblorosa. Aquellos ecos del pasado revelaban un secreto que podían arrastrarlos a la oscuridad si no se confrontaba. Mientras la familia debatía, el aire se llenaba de tensión. La historia de traición de un bisabuelo resonaba en sus corazones, una herida abierta que podría desgarrar su unidad. «No podemos ignorar esto», exclamó Luis, su voz cortante mientras Sofía miraba a su abuela, sintiendo como su corazón se apretaba. Aquel dilema moral se convirtió en una tormenta interna. ¿Deberían desenterrar viejas verdades que podrían quebrar su familia o permanecer en la ignorancia? La noche se oscureció aún más y los espíritus comenzaron a manifestarse, aumentando la urgencia de su decisión. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas vídeos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la familia García se sumergía en una investigación, descubrieron un antiguo ritual que podría liberarlos de la maldición, pero a un alto costo, afrontar su dolor. Entre movimientos furtivos y murmullos atormentados, el altar familiar comenzó a temblar, haciendo eco de secretos que habían dormido demasiado tiempo. Sofía apretó la mano de Luis, un simple gesto que era un grito de unidad, mientras su abuela alzaba un objeto inquietante. Algunas puertas no deberían abrirse, murmuró Elena, justo cuando un grito desgarrador rompió el silencio, arrastrando a la familia al borde de una revelación impactante. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar su legado o caerían para siempre en la sombra de su historia? La angustia llenó la habitación mientras el grito resonaba, reverberando en las paredes como un eco de advertencia. Sofía se encogió, su cuerpo temblando. Luis se giró hacia su abuela, su rostro pálido. ¿Qué fue eso?, preguntó, la voz entrecortada. Elena, con el rostro demacrado, guardó silencio, su mirada fija en el objeto que había levantado, un viejo espejo dorado que parecía pulsar con una energía oscura. Este espejo es un portal, dijo Elena, apenas susurrando. Abre la puerta al mundo de los espíritus, pero también revela verdades que manejar. Uno nunca debe mirar demasiado de cerca su reflejo. Los ojos de la abuela brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Luis se acercó sintiendo la atracción inexplicable del espejo. ¿Y si ahí está la respuesta? ¿Podemos ver el pasado, desenterrar la traición?, cuestionó, cada palabra cargada de esperanza y desesperación. Sofía, sin embargo, sostenía la mano de Luis más fuerte, ojos grandes y temerosos. ¿Y si lo que vemos nos destruye?, advirtió, una inquietante premonición pesando en su pecho. La sala pareció helarse de inmediato, como si incluso el tiempo se detuviera ante la inminente decisión. Elena respiró profundo. Para cerrar el ciclo, debemos enfrentar lo que pasó. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Pero recuerden, el conocimiento a veces es un enemigo peor que la ignorancia. En ese momento el espejo comenzó a vibrar, imágenes distorsionadas emergiendo su superficie, revelando vislumbres de lo que parecía ser su familia en tiempos pasados. «Mira».
exclamó Sofía, el temor luchando contra la curiosidad. Las imágenes se intensificaron, un hombre con rasgos similares a Luis, discutiendo acaloradamente en un entorno sombrío, rodeado de sombras amenazadoras. La escena entonces cambió a una mujer con ojos tristes, sus manos manchadas de algo oscuro, y un lamento que parecía atravesar el tiempo. ¿Qué significa esto?, preguntó Luis, su corazón acelerando. ¿Quiénes son estas personas? Pero antes de que pudieran discernir más, el espejo estalló en un torbellino de imágenes, y una sombra oscura emergió del cristal, lanzándose hacia ellos como un relámpago. Sofía dio un paso atrás, aterrorizada. «Elena, haz algo», gritó aferrándose a su hermano como si su vida dependiera de ello. La abuela con rapidez colocó el espejo boca abajo, pero la sombra ya había pasado, llenando la habitación con un frío penetrante. «Ya no se puede escapar», dijo una voz seca y quebrada, resonando desde las esquinas de la habitación. El aire se volvió espeso, casi palpable, como si el miedo no pudiera distanciarse. Sofía sintió que su visión comenzaba a nublarse y su pecho a apretarse. «La maldición no es solo familiar, está viva. Debemos salir de aquí», gritó Elena, luchando por mantener la institución firme. Pero en ese mismo instante el objeto en el altar comenzó a temblar de nuevo, trayendo consigo visiones de su propia oscuridad, de secretos aún más profundos. Eran sus propios miedos y rencores, la familia había perdido el control. Sofía y Luis se miraron, sus ojos reflejaban un entendimiento oscuro, no había retorno. En el horizonte de su historia familiar se acercaba una tormenta aún más peligrosa. Podrían enfrentar no solo la traición de su bisabuelo, sino la traición en su propio corazón. «No podemos dejar que nos atrape», insistió Luis, y en un acto desesperado se abalanzó sobre el espejo, decidido a cerrarlo de una vez por todas, pero lo que no sabía era que abriendo ese portal, el legado familiar podría tambalearse. Todo lo que habían querido ignorar estaba al borde de suceder. ¿Lograrían liberarse de su destino o serían tragados por sus propios secretos? La noche apenas comenzaba, y la sombra aún aguardaba, lista para el siguiente movimiento. Luis se plantó frente al espejo, el pulso acelerado y la respiración entrecortada. La energía que emanaba del objeto dorado parecía arrastrarlo hacia un abismo de oscuros secretos. Sofía, con los ojos muy abiertos, lo sujetó del brazo. «Por favor, no lo hagas», suplicó, su voz temblando con miedo. Pero Luis, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, no dudó más. «Esto es por nuestro futuro», gritó, decidido a cerrar ese círculo maldito. Con determinación, levantó la mano y la dejó caer sobre el espejo, esperando romper el vínculo oscuro que amenazaba a su familia. Pero antes de que pudiera impactar, la sombra pareció cobrar vida. Se escurrió entre sus dedos como un susurro, intensificándose hasta transformarse en una figura nítida. Era un hombre de pie allí, su rostro conocido, pero distorsionado por una tristeza abrumadora. «No», chilló Sofía, sintiendo que el terror se apoderaba más de ella. La figura en el espejo se parecía a su padre, pero algo gritaba que no era él. «Detente. No puedes poner a nuestra familia en peligro», suplicó. El hombre sonrió con angustia, una mueca que trajo consigo recuerdos dolorosos. «Lo que busques, Luis, no está aquí. El espejo te enseña solo el reflejo de tu propia traición», murmuró con una voz sombría que reverberó en la estancia. «¿No ves? La maldición es tu sombra, la has alimentado». Luis parpadeó, antepuso su razón a su deseo. La rabia burbujeaba en su interior. «Eso no es cierto. No lo haré», gritó, retrocediendo. Sofía, por su parte, intentando mantener su voz firme, alcanzó el borde del altar y empezó a recitar palabras de protección que su abuela le había enseñado, una oración que había escuchado desde la infancia. El objeto en el altar, un talismán que había permanecido inerte, comenzó a vibrar con fuerza. La habitación tembló y el reflejo en el espejo se oscureció. Elena, con los ojos llenos de pavor, gritó: «Sofía, sigue. No te detengas». Mientras su voz resonaba en el aire, una oleada de luz rebotó por la habitación, creando un entorno sobrenatural que desdibujaba las fronteras entre la realidad y lo etéreo. De pronto, su reflejo cambió nuevamente. La imagen de su padre se perdió, absorbiéndose en un oscuro torbellino. Luis sintió que su corazón se contraía. «No puedo perderlo».
exclamó y dio un paso al frente extendiendo su mano hacia el espejo en un intento desesperado por salvar lo que había reconocido en esa imagen desfigurada. Elena, sintiendo el peligro inminente, se abalanzó sobre él. «No. Vas a perderte también», gritó, pero su advertencia llegó tarde. El espejo trajo consigo un viento helado que los rodeó, y en un instante, Luis fue consumido por un remolino de sombras. Sofía, paralizada, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo lo que conocía se convirtió en un eco distante y lejano. «Luis», gritó extendiendo la mano, pero él ya no estaba. A su lado, Elena entrecerró los ojos, sintiendo una oleada de realidad fragmentarse. «Debemos cerrar esto. Hay que romper el ciclo de esta vez», dijo con una urgencia que temblaba en su voz. Las imágenes cambiantes en el espejo comenzaron a desdibujar el rostro familiar que tanto amaban. Gritos lejanos resonaban, ecos de una historia que se repetía. En el abismo de sus corazones, sabían que la lucha apenas comenzaba. El ciclo debe romperse. Sofía y Elena comenzaron su ritual, entrelazando sus voces y corazones. Pero incluso mientras lo hacían, una sombra acechante en el fondo del espejo escalaba, lista para mostrar más que simples visiones. ¿Qué otras verdades aterradoras desenterraría aquella noche? El sudor frío corría por su frente mientras el aire se tornaba más pesado. Un grito rasgó el silencio, una advertencia de que no estaban solos. Y al final, desde lo profundo del espejo, resonó: «No habéis visto nada aún». El miedo se apoderó de ellas. La obscuridad guardaba secretos que no imaginaron que podrían existir. ¿Qué les esperaba en esa nueva revelación? La noche apenas comenzaba, y la sombra, más voraz que nunca, debía ser enfrentada. El latido del corazón de Sofía resonaba en sus oídos como un tambor, un recordatorio de la urgencia en la que se encontraban. El aire era espeso y cada respiro parecía cargarles con el peso de la incertidumbre. Miró a su alrededor, las sombras danzando en las paredes, como si el mismo entorno estuviera vivo, pulsando con energía oscura que sabía que solo podría crecer. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Elena, su rostro pálido reflejando el horror que ambas sentían. «No podemos dejar que eso nos consuma». Sofía, con la mano aún firme sobre el altar, intentó buscar dentro de sí una chispa de esperanza. Las palabras de protección reverberaban en su mente, pero había algo más, algo que había pasado por alto en su desesperación. «La imagen, la figura que apareció era como un eco de nosotros», dijo en voz baja, frente a la amenaza gélida del espejo. Elena frunció el ceño, luchando por entender. «¿Te refieres a que cada reflejo es una historia? ¿Un recuerdo?». «Sí», respondió Sofía con la mirada fija en el espejo, donde la oscuridad había comenzado a tomar forma de figuras inquietantes. «Debemos enfrentarlos. No podemos tener miedo de lo que puede salir». Antes de que pudiera terminar, un grito estalló desde el espejo, una risa macabra que atravesó las paredes y se ató a sus corazones. Ambas se encorvaron, la sensación de que alguien las estaba observando se intensificó. Desde el abismo del espejo, efectos de luces distorsionadas lanzaban imágenes de lo que parecían ser momentos perdidos, escenas de su infancia, pero torcidas y crueles. Sofía vio su propia imagen, sonriendo en una fiesta familiar, pero rodeada de sombras que la miraban con ojos vacíos, ojos llenos de dolor. «No», gritó Sofía, apartando la vista. «No voy a dejar que eso me atrape». Las voces empiezan a susurrar, llenando la habitación con ecos de traiciones pasadas, recuerdos que ya no podían ignorar. «Miente», decían, «miente si piensas que eso es amor». Elena, pálida y asustada, la miró con ansiedad. «¿Estás bien? ¿Qué ves?». «Veo cosas que pensé que había superado», respondió Sofía, sintiendo su valentía tambalearse. «Momentos oscuros que he tratado de olvidar, pero el espejo lo sabe todo». Y entonces, el espejo tembló, la superficie cambiando súbitamente. Ella se irritó con cada temor que surgía, cada angustia que la ataba a un pasado que quería dejar atrás. Las sombras comenzaron a acercarse, susurrando en un idioma que solo Sofía podía entender. «Has fallado, volverás a caer». A Sofía le parecía que el tiempo se detenía, y de pronto entendió. El verdadero reflejo que estaban peligrosamente a punto de enfrentar no era solo el de Luis, que aún podía estar atrapado en esas sombras, sino el de ellas mismas. «No puedes evitarlo, Sofía», murmuró una sombra. Su rostro era un enigma, pero sus ojos eran reconocibles, un eco escalofriante del padre de Luis. «Tu debilidad es la raíz de esta maldición». Desesperada, Sofía cogió la mano de Elena.
Debemos seguir cantando. No podemos dejar que se apoderen de nosotros. El eco de las voces creció más fuerte a su alrededor, creando un torbellino de terror y desesperación, mientras la iluminación en el cuarto parpadeaba, casi a punto de extinguirse. Sofía sabía que hacer frente a esas sombras no solo significaba enfrentarse a Luis, sino también a sus propios fantasmas, miedos, inseguridades, secretos guardados. De repente, el espejo estalló en anárquicos reflejos donde, entre los roces de luz y obscuridad, ella vislumbró algo alarmante en el caos de espejos, un olor conocido a tierra y ceniza. Un recuerdo fugaz vislumbró ante sus ojos. «Espera», gritó, su corazón latiendo con fuerza. «No te vayas, vuelve». Pero lo que surgió de la niebla nunca habría imaginado. Pronto un susurro se hizo eco en la habitación. «Decidirás el camino del amor o el del odio». El momento se volvió un lienzo de elección, un abismo que amenazaba con despedazar su alma. En un instante crucial, el espejo brilló, comenzando a agitarse violentamente, revelando una sombra más grande, más feroz. Y antes de que pudieran reaccionar, una nueva figura emergió, un Luis distorsionado, no el que recordaban, sino uno que albergaba rencores, un espíritu oscurecido por la ira. «Es hora de jugar», resonó su voz, en una mezcla de deseo y venganza. Con el horror reflejado en sus ojos, Sofía y Elena sintieron que el tiempo se desvanecía y con ello, la posibilidad de salvar a Luis, a su padre, incluso a ellas mismas. Podrían enfrentarse a lo que el espejo había desatado. ¿Qué oscuro secreto les revelaría esta nueva confrontación? Mientras los ecos de su valentía comenzaron a desvanecerse, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noche no había terminado, una tormenta acechaba, y cada revelación podía ser la última. ¿Lograrían escapar de las garras de la traición y la oscuridad? La figura de Luis distorsionada avanzó, arrastrando consigo un aura de desesperación. Sus ojos, antes dulces y llenos de amor, ahora chisporroteaban con una rabia incontrolable. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Elena apretaba su mano con fuerza, buscando consuelo en la cercanía. «No eres él», murmuró Sofía, aunque su voz tronaba en su mente como un grito entre las sombras. «Luis nunca haría esto». «¿De verdad lo crees?». La figura arrogante se rió, una risa quebrada que reverberó en la sala como un eco interminable. «El amor se ha transformado en odio. ¿Acaso no lo has visto? ¿No has sentido su vacío?». La sala tembló con cada palabra, las luces titilaron como si estuvieran a punto de apagarse, y por un momento, el aire se tornó abrasador. Sofía se sintió ligera, como si flotara en un mar de duda, mientras el espejo continuaba proyectando momentos oscuros, creando bifurcaciones aleatorias de su relación con Luis. Elena, paralizada, logró articular un grito. «No. Vuelve, Luis. No dejes que la oscuridad te consuma». Pero la figura solo soltó más risas, expandiendo la tormenta a su alrededor. «Él está aquí y también lo que lo retiene», dijo, extendiendo una mano hacia el espejo. Las sombras comenzaron a deslizarse arrastrándose por el suelo y las paredes, imponentes e inquietantes. Las visiones se tornaron más intensas. Sofía vio flashes de su infancia, su familia unida, pero con sombras que se cernían a su alrededor, seres que ella había creído desaparecidos. En cada imagen, los gritos perdidos resonaban en la oscuridad. Eran eco de decisiones no tomadas, promesas olvidadas. El pasado era un veneno que nunca se había disuelto. «No puedo recordar todo esto». El miedo se apoderó de ella y, en un instante de vulnerabilidad, recordó cuando habían estado en la cima de su amor, cuando cada día era una promesa. En ese momento de luz, se dio cuenta del abismo que podría tragarla. «Detente», exclamó, respirando profundo. «Podemos encontrar la manera de salir de aquí. Somos más fuertes cuando estamos juntas». Las sombras se encogieron, como si dudaran por un instante. Pero Luis distorsionado lanzó un grito desquiciado que rompió ese breve intervalo de calma. Las paredes vibraron y Sofía sintió como su corazón se caía al ver la desesperación en los ojos de Elena. ¿El amor? ¿Qué sabes de amor, Sofía? Eres solo una prisionera de tus propios recuerdos. Nunca te liberaste. Nunca te atreviste a tocar el lado oscuro de tu alma, siseó la figura. ¿Qué sabes de mí?, replicó ella, con vaíl en la garganta. Sabes que cada momento que no enfrentaste te arrastra al abismo. Miedos, inseguridades, todo te ha marcado. ¿Lo ves? Esto es lo que realmente somos. Las sombras se agolpaban en la habitación,
y Sofía percibía cómo sus propios secretos se transformaban en monstruos ante sus ojos. «Elena», gritó sintiendo cómo la desesperación consumía su voz. «No podemos sucumbir. Recuerda quiénes somos». En ese último intento comenzó a cantar una melodía que había sido su refugio en tiempos difíciles. Las palabras brotaron de su boca como una súplica, una invocación al amor y la luz. Las sombras se detuvieron por un momento confundidas, como si el sonido pudiera desgastarlas, pero la risa burlona de Luis resonó aún más fuerte. «¿Crees que podrás salvarla con esas canciones infantiles? Tu verdad es tu cadena, y siempre será así». Mientras trataba de conectar con Elena, de recordarle su fuerza y su lazo indestructible, un nuevo pánico surgió. Una niebla espesa se coló a través de la habitación, y Sofía sintió que algo se apoderaba de su aliento. «No la dejes ir», murmuró mientras Elena comenzaba a desvanecerse ante sus ojos, atrapada en una sombra que no podía ver. «Tú eres la única que puede salvarte a ti misma», resonó una voz lejana desde las profundidades de su mente. En una fracción de segundo el espejo reveló la verdad, una fractura surgió en el vidrio, mostrando a Sofía en su forma más vulnerable, rodeada de sus propios temores. La vulnerabilidad deslumbra y la lucha en su interior parecía gritar hacia la luz. Donde más que las sombras, ahora había esperanza. Toda elección contaba. Con el corazón en la mano y la voz temblorosa, Sofía sentenció: «No me rendiré». Sin embargo, una aparición aterradora emergía de la grieta en el espejo. La figura de una mujer significativa, susurrando en voz baja y letal, arrastrando el peso de un odio acumulado. «¿Crees que el amor podrá salvarte del destino que todos compartimos?». El desespero se agazapaba en cada rincón del cuarto, y el peligro se acercaba. ¿Podría su determinación ser suficiente para desafiar las sombras que acechaban en el espejo, o se perderían en el laberinto de sus propios secretos? La tormenta crecía, y el verdadero enfrentamiento estaba por venir. ¿Sería suficiente lo que llevaban dentro para enfrentar lo que estaba al acecho? Una risa helada interrumpió el silencio tenso, y Sofía sintió el aliento de la mujer sombría golpeándole la piel. La figura se acercó, cada paso resonando como un tambor en el eco de la sala, y las sombras danzaron a su alrededor, como si fueran sus cómplices en la oscuridad. «¿Qué sabes de los secretos que guardas?», susurró, su voz como un veneno en el aire. «Te has aferrado a una ilusión, pero el abismo no perdona a los débiles. No puedes escapar de lo que llevas dentro». El corazón de Sofía se aceleró. Pasados los recuerdos, no podía permitir que ese ser se apropiara de sus miedos más profundos. Cada uno de sus fracasos dominaba su mente como una cadena pesada, y la lucha por liberar a Elena se convertía en un campo de batalla. ¿Sería posible hallar la fuerza que necesitaba en medio de la tormenta? «Eres solo una ilusión», aseguró Sofía, apelando a su voz interior, buscando el eco de su propia valentía. «No tengo miedo porque tengo algo que tú no tienes, amor». Una risa burlona se escurrió de los labios de la figura oscura, y el eco reverberó en la habitación como un trueno. «¿Amor es eso lo que crees? El amor es la debilidad que nos consume. Mira a tu alrededor, mira a tu amiga», gritó señalando a Elena, cuyas facciones empezaban a desvanecerse entre las sombras. «Elena». Sofía exclamó extendiendo la mano en un intento por alcanzarla, pero el aire se volvía más denso, como si invisible pesadez la arrastrara hacia el suelo. Fue entonces que sintió la conexión, un hilo de energía que recorría sus venas, atravesando el dolor y la desesperación. Ella había compartido tantos momentos con Elena, había construido recuerdos de risas y lágrimas. «El amor lo puede todo», gritó con desesperación. «No te dejaré ir, no a ti». Las sombras comenzaron a vibrar, rompiendo su cuenta de paso firme. Por un instante la mujer oscura vaciló, como si las palabras de Sofía golpearan el núcleo de su ser. Sin embargo, la risa regresó, más intensa y cruel. «¿De verdad crees que eso es suficiente?». El espejo comenzó a cambiar de forma, distorsionando la imagen de Sofía y de Elena, mostraba un futuro incierto, un mar de sombras donde sus rostros eran solo fantasmas perdidos y olvidados. Las visiones arrastraban a Sofía hacia un abismo, mostrándole lo que podría ser, una vida sin amor, sin recuerdos, un eco vacío que estallaría en soledad. «No puedo dejar que esto sea nuestro final», susurró Sofía, sintiendo un calor brotar dentro de ella, un fuego reavivado por la determinación. Con cada palabra el espejo se agrietaba más, fragmentándose en imágenes vivas de amistad, amor y lucha.
La representación de la mujer oscura se tambaleó involuntariamente. Todo está en tus manos, pero el eco de la risa se tornó ominoso. ¿Y si te dijera que las sombras también están hechas de amor? ¿Que son recuerdos olvidados y anhelos no cumplidos? La figura retorció una mano hacia el espejo y las grietas brillaron con furia, amenazando con tragarse todo a su paso. Entonces, conungiéndose en su dolor, Sofía no se dejó amedrentar. Con su voz temblorosa y llena de fe, comenzó a recitar palabras de aliento, un mantra que podía romper las cadenas, que podía deshacer el tejido oscuro que la amenazaba. La melodía anticipada llenó la sala, resonando como un latido. En un instante, la mujer se encogió. No puedes, las sombras comenzaron a gritar y retorcerse, la habitación giró y se convulsionó, mostrando una imagen de Helena que emergía entre el caos, reconocible y esperanzada, aunque una angustia envolvía su cuerpo. Helena, ven a mí. Sofía la llamó viendo como un torrente de luz se filtraba en esa dimensión oscura. El reflejo se tambaleó y cada palabra poderosa que Sofía emitía llenaba de fuerza lo que le quedaba a Helena. La grieta en el espejo estalló de repente, y un viento violento arrastró todo a su paso. La sombra se disipaba y la sala se llenaba de una luz resplandeciente, en ese instante decisivo donde la lucha entre el amor y la desesperación alcanzaba su clímax, pero cuando el caos se calmó, Sofía comprendió que lo ocurrido no había terminado. La habitación ahora mostraba horripilantes escenas de un futuro desconocido, revelando que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aquella figura sombría se había desvanecido, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente habían vencido? ¿O solo habían abierto una puerta a algo aún más oscuro? La mirada de Sofía se centró en el espejo, que comenzaba a vibrar nuevamente, resonando con un ominoso murmullo. Las luces en la habitación titilaron, y una nueva amenaza se perfilaba al acecho detrás del cristal. La tormenta aún no había terminado y secretos más oscuros estaban por salir a la luz. El espejo comenzó a cobrar vida de una manera escalofriante. Las sombras danzantes tomaron formas grotescas, y sofocantes susurros se deslizaron por el aire, creando un coro de voces distorsionadas que reverberaba en la sala. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba fijamente el cristal que había sido testigo de tanta angustia. La luz se convirtió en una nebulosa de colores extraños, como si algo oscuro y antiguo despertara dentro de aquellos reflejos. ¿Te atreves a entrar, Sofía?, preguntó una voz suave pero siniestra, como el crujido de un árbol viejo en una noche de tormenta. La figura en el espejo no era la mujer sombría que había enfrentado, sino una versión deformada de sí misma, su rostro descompuesto en una expresión de desasosiego. Aquí encontrarás la verdad que tanto temes. Un tormento atravesó el pecho de Sofía, y el impulso de retroceder la consumió, pero la imagen de Helena, todavía vagando entre las sombras, la instó a avanzar. ¿Era esto alguna trampa? El espejo le prometía respuestas, pero ¿a qué precio? La multiplicidad de sus miedos se alzaba como un ejército en su mente. Corta el lazo que te ata al pasado, continuó la figura, acercando una mano hacia el vidrio. No hay otro camino que el de enfrentar lo que oculta tu corazón. Con el eco de aquellas palabras resonando en su interior, Sofía respiró hondo. Era hora de desvelar los secretos enterrados dentro de ella. Con cada pulso de su corazón, la necesidad de salvar a su amiga creció, tragándose el miedo que encapsulaba su ser. No puedo dejar a Helena nunca, murmuró para sí misma, aunque también era una promesa hacia lo desconocido. Con un giro de valentía, extendió su mano hacia el espejo, sintiendo la superficie fría y extraña como el aliento de la oscuridad. La marea de colores brillantes se aglutinó en un vórtice intensamente luminoso y su visión se nubló un momento. Cuando la claridad regresó, se encontró en un túnel oscuro, rodeada de espejos que parecían susurrar sus inseguridades, sus recuerdos del pasado y sus arrepentimientos. No todo está perdido, murmuró Sofía, apretando los dientes mientras continuaba avanzando. Sin embargo, en cada espejo aparecían reflejos horripilantes, una Sofía que se sentía fracasada, otra que perdía a sus seres queridos, otra que simplemente no lograba ser suficiente. El frío se transformaba en calor, calor de dolor y angustia apretada en su pecho, empujándola hacia atrás. Basta. De repente, ya no quería mirar. No puedo seguir viviendo con estas sombras, gritó, y cada palabra resonó como un eco explosivo en aquel pasillo de espejos. Fue entonces que todas las imágenes comenzaron a agitarse y distorsionarse, como si temieran una verdad inesperada,
y la presión comenzó a aflojarse. Finalmente, una luz brillante comenzó a abrirse paso entre las grietas de sus inseguridades, revelando un camino hacia un lugar diferente. Sofía sintió una nueva esperanza brotar dentro de ella. Era posible salir adelante. Con un respiro profundo avanzó hacia la luz que prometía liberación, pero a medida que se acercaba, una figura familiar apareció en el brillo. Era Elena, pero ya no solo parecía atrapada en la sombra, su ceño estaba fruncido, y sus ojos mostraban temor. Cada paso que daba Sofía la acercaba más a su amiga, pero también al oscuro lugar del que intentaba escapar. «Sofía, no», gritó Elena, su voz resonando con una fuerza desconocida. «No puedes entrar allí. Es una trampa». Sofía detuvo su avance. La luz titilante detrás de ella era desconcertante y el corazón de su amiga reflejaba un miedo que reverberaba en cada rincón de su ser. Mientras el tiempo se detenía, Sofía se dio cuenta de que cada paso adelante no solo implicaba pasar al otro lado, sino también desatar un oscuro secreto que podía convertirse en su perdición. «¿Qué es eso, Elena? ¿Qué hay realmente ahí dentro?», preguntó Sofía, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. El rostro de Elena se tornó grave y con voz temblorosa respondió: «Lo que encontraras podría cambiarlo todo. Pero quizás no estés lista para enfrentarlo». Las luces comenzaron a parpadear, y las murallas del túnel temblaron como si el destino en juego se apretara hacia un clímax inevitable. Sofía sintió una rápida invasión de miedo, pero también sabía que la verdad podía ser la única manera de salvar a ambas. Tendría el valor de enfrentar lo desconocido al otro lado. La hora de la decisión había llegado y no había vuelta atrás. El susurro de lo oculto la llamaba, y mientras Sofía dudaba, el vórtice empezaba a cerrarse lentamente. ¿Lograría entrar antes de que fuera demasiado tarde? Sofía sintió que el tiempo se contraía a su alrededor mientras el vórtice comenzaba a cerrarse. El sudor perlaba su frente y sus manos temblaban, el miedo apretaba su pecho como una garra helada. «Debo hacerlo», pensó, aunque la advertencia de Elena resonaba en su mente como un eco sin fin. ¿Qué tan terrible puede ser la verdad? La figura de su amiga se desvanecía detrás de la luz inclemente que la llamaba. «Sofía, escucha», gritó Elena, pero su voz se dividió en fragmentos distorsionados. La desesperación brillaba en sus ojos. «No permitas que el pasado te devore». La oscuridad parecía estar viva, palpitando con cada latido de su corazón. Sofía sabía que debía elegir rápido. El camino hacia la redención o la condena se abría frente a ella, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Tomó una decisión: lo haré por Elena. Lo haré por mí misma. Sin más indecisión, se lanzó hacia el resplandor, esa luz que le ofrecía un futuro desconocido. Al cruzar el umbral, el mundo que conocía se desvaneció por completo. Un frío antinatural le recorrió la piel. Casi podía sentir cómo su aliento se convertía en vaho, como si estuviera en un lugar donde la vida y la muerte se encontraban en tensa armonía. Sofía se encontró de pie en una sala repleta de espejos, cada uno con una imagen diferente. En algunos podía verse tal como era, pero otros mostraban versiones de su vida que nunca había vivido, atormentándola con posibilidades que se desvanecían como humo. «Deja de mirar y empieza a entender», susurró una voz más profunda que la anterior. Era un eco de sus propios pensamientos, una combinación de todos sus miedos y deseos. Cada espejo parecía tomar vida, retorciendo sus imágenes hasta que se hacían irreconocibles. «¿Es esta la verdad que tanto temía?», murmuró, comenzando a caminar por aquel laberinto. Los murmullos crecían, llenando el aire con advertencias. «Nadie escapa del espejo», decían las voces, resonando con un tono lóbrego. Nadie escapa de su propio reflejo. Mientras avanzaba, Sofía vio un espejo en particular que la atrajo por alguna razón. En él se vio a sí misma detenerse, clara y serena, como si no llevara el peso de las inseguridades. «Esa soy yo», pensó con anhelo. «¿Por qué no puedo ser así en mi propia carne?». Pero al acercarse, su imagen comenzó a desvanecerse. Con cada paso que daba hacia esa versión de sí misma, la reflexión se cuestionaba su valía. «¿Qué has hecho en el pasado para merecer esto?», preguntó la voz nuevamente, y esta vez, resonó como un trueno dentro de su cabeza. «¿Te atreves a desvelar lo que has olvidado?». Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Olvidado?». «No sé de qué hablas», se defendió, intentando ahogar aquellos ecos que la desnudaban sin compasión, pero las visiones estallaron.
Recuerdos perdidos empezaron a asaltar su mente, imágenes de decisiones que la llevaron a alejarse de sus seres queridos, traiciones no intencionadas, palabras que nunca tuvo el valor de decir. Era una tormenta de dolor y arrepentimiento, cada recuerdo anclado fuertemente a su corazón, y entonces, en medio del caos, un rostro familiar surgió. Era la figura de su madre, joven y vibrante, sonriendo desde la profundidad de un espejo oscuro. Sofía, debes recordar. Todo tiene un precio, le dijo una vez más, sus labios cerrando la brecha entre el pasado y el presente. La tensión creció, una presión insostenible que la empujó hacia el suelo. ¿Debo aceptar esto para avanzar?, se preguntó, y su mente se llenó de vacíos oscuros. El relámpago de un deseo ardiente la envolvió. El deseo de ser suficiente, de redimirse. No puedo abandonar a Elena, no puedo dejarla, pensó, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Con el último hilo de su fuerza, se acercó al espejo que mostraba su madre. La imagen se rompió y justo en ese momento un fuerte grito resonó, mezclándose con la confusión. Sofía. La oscuridad comenzó a apoderarse de su visión, transformando la luz brillante en una sombra amenazante, y justo cuando su mano tocó el cristal, el mundo entero pareció desmoronarse. Sofía. El grito era estruendoso, pero la voz que lo emitía se sentía distante. Era Elena, pero a la vez algo más. Sofía se dio cuenta de que un velo aún más oscuro se estaba levantando, y lo que descubriera al otro lado podría cambiar todo, incluso su amistad. En ese último instante de conexión, las luces se apagaron, y el eco resonó de nuevo en el pasillo, pero ahora había un nuevo reflejo que ella no podía ignorar. ¿Qué significaba realmente ese grito? ¿Qué secretos guardaba dentro de sí misma, aún por revelar? El tiempo para la verdad llegó, pero la pregunta era, ¿podría ella resistir las consecuencias? Sofía sintió que los ecos de su propia voz resonaban en el laberinto de espejos. La oscuridad envolvía la sala con una densidad que amenazaba con aplastarla. Cada centella de luz se alejaba, y el grito de Elena, ahora distante, parecía un lamento perdido en el tiempo. No puedo dejar que esto me consuma, se dijo a sí misma mientras luchaba por mantener la calma. Con un esfuerzo titánico, Sofía se obligó a alejarse del espejo que mostraba a su madre. La imagen se disolvía en fragmentos y la verdad detrás de ese reflejo comenzó a asustarla. ¿Qué es lo que no recuerdo? Se dio la vuelta rápidamente deseando escapar de la sala, pero la voz profunda y gutural la detuvo en seco. ¿Hacia dónde crees que vas, Sofía? No puedes escapar de ti misma. Era la frase que había temido oír, como un mantra retumbante que parecía provenir de todos los espejos a la vez. Déjame en paz, gritó, dando un paso hacia atrás, buscando refugio en el silencio. Pero las sombras avanzaron hacia ella, arrastrándose con una autenticidad aterradora. Sin embargo, había algo más. En el centro del laberinto, un espejo más grande brillaba con un resplandor extraño. Sofía sintió una atracción casi hipnótica hacia él. Retrocediendo de la ominosa voz, avanzó hacia ese espejo, cada paso sintiéndose como un pequeño triunfo frente a su pavor. Al acercarse, pudo ver en su superficie una escena que la llenó de duda y terror. Era el día del accidente que había marcado su vida, aquel episodio que se negaba a recordar. Su imagen observaba un instante que ya había deseado borrar, ella misma, en un coche, tomando una curva apurada, su rostro reflejando una mezcla de miedo y sorpresa. Sobre de las imágenes fugaces, podía ver a Elena sonriendo en el asiento del copiloto. La visión se desvaneció, y una voz familiar la golpeó. ¿Acaso no te das cuenta, Sofía? Esta es la verdad que tanto temías. La figura de Elena apareció detrás suyo, pero se veía diferente. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora estaban vacíos, reflejando sus propios miedos. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?, le preguntó Sofía, sintiendo un nudo en su garganta. La culpa se enredó en sus pensamientos como una serpiente voraz. Porque, Sofía, era tu culpa. No podía soportar que te lo repitieran. Su voz se tornó melancólica y pesada, y el aire comenzó a cargarse de un hedor a tragedia. No. No me digas eso. Yo. Las palabras se quedaron atrapadas en su boca, igual que las imágenes. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras las piezas de su memoria comenzaban a encajar de nuevo, mejorando la imagen de su amigo con cada detalle macabro que emergía. De pronto Sofía sintió un cosquilleo en el dedo, una conexión que la ató directamente al espejo mayor.
En un instante de claridad, comprendió que el grito había sido un llamado a la acción. La figura de Elena ya no era la única que estaba en riesgo. Voy a salvarte, murmuró firmemente a pesar de que sentía que el tiempo se escapaba y la pérdida la acechaba como un lobo hambriento en la oscuridad, pero el espejo se rompió en 1000 pedazos con su decisión de actuar, y del fragmento roto surgió una nueva voz, susurrándole al oído: cada elección tiene un precio, Sofía. ¿Estás lista para pagarlo? Con el nuevo giro de la situación, el laberinto comenzó a distorsionarse, y Sofía comprendió que escapar de sus propios reflejos sería mucho más difícil de lo que había imaginado. ¿Podría realmente enfrentar lo que había hecho y salvar a Elena al mismo tiempo? Mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, un eco resonó, y la sala comenzó a desdibujarse. Entonces Sofía se dio cuenta de que había solo un camino hacia adelante, y ese camino podría hacerla pagar un precio más alto de lo que estaba dispuesta a afrontar. Las visiones se tornaron borrosas y la pregunta ahora danzaba en el aire: ¿estaría dispuesta a sacrificarlo todo por redimir sus errores, incluso si eso significaba enfrentarse a lo que había enterrado en lo más profundo de su ser? Una grieta se apresuró a abrirse y su voz retumbó: no sé si puedo enfrentar la verdad, pero debo intentarlo, porque no sé si mi amiga podrá seguir viva sin mí. Y mientras todo alrededor se sumía en un abismo oscuro, Sofía se lanzó al caos, lista para una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Pero qué oscuro secreto la aguardaba allí? La luz y la sombra se fusionaron en un único brillo, y Sofía sabía que el próximo paso definiría no solo su destino, sino el de Elena también. La tormenta interna de Sofía retumbaba como un trueno en su mente mientras se lanzaba al caos del espejo. El frío helado de la oscuridad la envolvió, y su corazón palpitaba con fuerza. Al cruzar, una brisa invisible arremetió contra ella, trayendo consigo ecos de sus peores miedos. El laberinto parecía cobrar vida, serpenteando a su alrededor, y cada espejo reflejaba la angustia que había tratado de ignorar. Sofía se vio atrapada en una red de recuerdos distorsionados, donde cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido: la risa de Elena en medio de la tristeza, su amor por lo que había dejado atrás, y la culpa pesada que la mantenía encadenada al pasado. Todo se hacía más intenso, los ecos de voces la envolvían, llamándola a enfrentar lo que había enterrado. No estoy lista, pensó, pero en el fondo sabía que no podía retroceder. Cada elección tiene un precio, resonaba en su mente como un mantra. La voz que la amenazaba era su propia conciencia. Se acercó al espejo central, resplandeciente, sintiendo que una conexión potente la unía con la figura de Elena, atrapada en un giro temporal entre sombras. Debo salvarte, pensó, y eso se convirtió en su mantra. Mientras miraba fijamente, la imagen se transformó, mostrando a Elena, pero esta vez, también había un reflejo oscuro a su lado, un abismo lleno de reproches, gritos y silencios cómplices. «Deja de ocultar la verdad», gritó Sofía, recordando la culpa profunda que había sentido después del accidente. El eco de la voz distorsionada retumbó de nuevo, intensificándose. «¿Qué tan culpable te sientes, Sofía? Esta es solo tu verdad». «Basta», exclamó, el miedo empujando sus palabras. «Si tengo que afrontar mi pasado, lo haré». En ese momento de determinación, una luz emergió, iluminando el oscuro laberinto y disipando un poco de la densa sombra que la rodeaba. Las visiones comenzaron a cambiar, cada instante del accidente, el temor y la sorpresa, hasta el silencio aterrador que siguió. Sofía recordó que había querido proteger a su amiga, pero había quedado atrapada en sus propios miedos. «No voy a perderte, no así», susurró, buscando el aliento de coraje que necesitaba para romper esas cadenas. Las refracciones en el espejo empezaron a distorsionarse de nuevo, y desde las profundidades, la figura de Elena se volvió a manifestar. «¿Por qué no me dijiste lo que sentías? Siempre estuviste ahí, pero no podía tocarte». Sofía sintió el peso de esas palabras caer sobre ella. «No podía porque pensaba que me perderías», se defendió, sintiendo como cada palabra era un paso hacia la luz. La grieta entre las sombras y las visiones se esforzaba por tornarse real. Finalmente una figura emergió del vacío, mostrando a Sofía una imagen de ella misma, ya no atormentada, sino libre. «Eres más fuerte de lo que crees. El amor supera todas las sombras», resonó una voz llena de dulzura y seguridad. Fue entonces que comprendió: su lucha no solo era por Elena, sino también por sí misma. «Desearía poder volver a hacerlo, desearía que todo esto no hubiera sucedido», exclamó, pero incluso en esa tristeza, nacía una chispa de esperanza. «Lo haré por mi amiga, y lo haré por mí».
Gritó y en un momento un fogonazo de luz los cubrió a ambas. Sofía extendió su mano hacia la figura de Elena, sintió el tirón de su amor. Volvamos juntas, pronunció con fuerza, y de repente ambas se vieron rodeadas por una luz que las abrazaba. Los ecos se convirtieron en susurros de amor y comprensión, envolviéndolas suavemente. Al atravesar el umbral, la luz se desvaneció, y Sofía se encontró de nuevo en la sala familiar. La noche ya no parecía tan oscura. A su lado, Elena respiraba profundo, en una tranquila recuperación. Lo lograste, murmuró y su voz llenó la habitación de una paz palpable. La familia García, unida, enfrentó sus miedos y secretos, y en ese instante Sofía sintió que el peso del pasado se aligeraba. Habían roto el ciclo de la maldición, y aunque el camino hacia adelante sería desafiante, ya no temían a las sombras que una vez los atormentaban. Se abrazaron fuerte sintiendo como el amor triunfaba sobre el miedo. Nunca olvidarán lo ocurrido, pero lo importante es que entendieron que la verdad, aunque dolorosa, era su salvación. Sofía sonrió, segura de que no importaba lo que viniera, siempre tendrían el lazo indestructible que los unía. Siempre enfrentaremos nuestras sombras, dijo Sofía con voz decidida. Y así la familia García, reafirmada y renovada, miró hacia el amanecer que se asomaba. Una nueva historia comenzaba, llena de luz y posibilidades. El viaje siniestro había llegado a su fin, pero la promesa de un futuro brillante se dibujaba en el horizonte. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte futuras historias exclusivas. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, hazlo y verás cómo hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.